Bueno, hoy estamos con Albertina Cresta. La verdad que un placer, un orgullo tenerte. Profesional excelente y a su vez una persona, la verdad que tenemos muchos pacientes en común y siempre hablan muy bien de vos por, bueno, cómo sos como profesional y cómo los vas siguiendo. Tenés una forma de seguir a los pacientes, la verdad que llega mucho y eso creo que es muy, muy importante. ¿Cómo estás, Albert? Ay, bien, súper contenta, súper honrada que me hayas invitado a este espacio. Comparto y te devuelvo lo que vos me estás diciendo también. Tenemos, como decís vos, pacientes en común y todos también hacen referencia a este espacio, al cuidado que tienen en este espacio a través de los profes, a través tuyo y bueno, y también el seguimiento personalizado que, bueno, no en todos lados se Bueno, encuentra, así que también es un gracias. gusto. Muchas gracias, Albert. Y tenemos una misión, creo que no fácil, que es traer todos estos hábitos a la población donde tenemos mucha competencia. Tenemos mucho sedentarismo, tenemos muchos hábitos alimenticios malos fomentados por redes, por medios de comunicación, por industrias alimenticias. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de todas esas cosas, de todo lo que vaya surgiendo. Contanos un poquito, bueno, esto primero, ¿qué es lo que más te cuesta con los pacientes? Te van a ver, te dicen, hola Albert, tengo este problema. A nosotros por ahí nos pasa que ya lo vemos venir y sabemos cuáles van a ser las principales trabas o cuál va a ser el motivo por el cual va a dejar de cumplir el plan. ¿Qué es lo que más te cuesta en el consultorio? Mira, como decís vos, cada persona es un individuo único y cada uno trae su propia historia y cada uno tiene distintos motivadores y distintas motivaciones por las cuales llega a un gimnasio, en este caso, o a un consultorio nutricional. Y también tienen un distinto recorrido, es decir, hay personas que es la primera vez que vienen a un consultorio nutricional, hay algunas personas que vienen porque los mandó el médico y casi los obligó a ir, y otras personas que han transcurrido por infinitos planes nutricionales, infinitas de profesionales, infinitas frustraciones, y llegan también con ese bagaje, con esa cantidad de información. Claro. Y creo que una de las cosas más difíciles es deconstruir lo construido. ¿Sí? Cuando llegan a un espacio, por ahí entendiendo el gimnasio de cierta manera, porque me pasa también, que llegan pacientes y que me dicen, no, yo a un gimnasio no quiero ir. Y bueno, cuando yo empiezo a indagar, tienen esa idea de lo que era, porque realmente dejó de ser eso, lo que era un gimnasio. Yo no quiero por esto y en realidad el gimnasio ha cambiado sus formas y su forma de abordar las distintas alternativas que ofrecen, y igualmente me pasa a mí en el consultorio. Claro, sí, eso yo noto que ha cambiado mucho. Antes era ir al gimnasio algo puramente estético. Yo creo que en el consultorio tuyo debe pasar un poquito más. Hoy por hoy recibimos gente derivada, bueno, de nutricionistas, de kinesiólogos y de médicos por cuestiones puramente de salud. Exactamente. Creo que a usted haber pasado ese cambio, de decir antes era solo por cómo me veo al espejo y hoy por hoy creo que dentro de todas las cosas que hay es lo que menos nos importa, porque sabemos todos los beneficios que hay desde la nutrición y de la actividad física para mejorar la integralidad del ser humano. Exactamente, ¿no? Y creo que se está entendiendo desde esos niveles, desde las personas y desde los mismos profesionales, que también cuesta esa integralidad a la cual hablas vos. Hay personas, hay médicos, hay profesionales que siguen teniendo esa idea de separar las cosas, ¿no? Primero larguemos con un medicamento y después creo que lo que se viene es justamente la integralidad, en donde vos a un paciente tenés que decirle, bueno, no solamente tenés que tomar un medicamento, sino que tenés que hacer estos estudios y además tenés que tratar de ir a una actividad física que sea la acorde y la apropiada para vos, y también tu plan nutricional debe ser apropiado para vos, ¿no? Claro, sí, es como que nos hemos dividido para poder ser estudiados. Tenemos un aparato digestivo, tenemos una mente, tenemos un corazón, entonces nos hemos dividido tanto que parece que fueran cosas tan aisladas. Pero bueno, justamente hablamos con un cardiólogo la semana pasada de esto, del trabajo interdisciplinario, la importancia y de la cantidad de consultas que ellos tienen, que el problema central es otro. Por ejemplo, él hablaba de la salud mental, de la importancia de problemas de ansiedad o de estrés que repercuten, bueno, vos nos podrás contar un poquito, pero nosotros lo vemos muchísimo también eso acá. Lo veo absolutamente en el consultorio y está tan relacionada que lo último que hice yo
a nivel profesional fue hacer una diplomatura de nutrición y psicología, porque realmente está todo interrelacionado. Entonces llega el paciente con todo lo que trae, pero tiene de base estas cuestiones que tienen que ver con la forma en que estamos viviendo, con la vida acelerada, con el poco sueño, con el poco disfrute que tenemos, con el mal diseño de las horas, con el abordaje a estas dietas, que bueno, ¿cuál dieta hacemos? La que está de moda, la que hace la manada. Y bueno, y después todo lo que eso repercute sobre la salud física y psíquica. Entonces también estamos encontrando, como también niños con problemas gravísimos, de adultos en niños, con problemas de trastornos alimentarios que hace un tiempo habían un poco mermado y ahora después de la cuarentena vuelven a surgir con una fuerza impresionante. Todo lo que es trastorno alimentario, estamos hablando de trastornos como anorexia y bulimia, pero también hay otros intermedios que son los TERIAS, que son los nuevos diagnósticos que estamos haciendo, que empiezan en la niñez y que por ahí se confunden como caprichos de niños, y no, son indicios de algún trastorno que no necesariamente llegan a desarrollarse en tanta profundidad como una anorexia o una bulimia, pero son trastornos alimentarios y que tienen que ver con todo esto, ¿no? Con este bagaje de información, con esto de la estética y el no entender al individuo en su completitud, ¿no? Claro, totalmente, sí, eso pasa cada vez más. Yo con esto de hablar de lo que ha pasado post pandemia, creo que tenemos cosas buenas que han pasado. Algo positivo es esto de que hemos tomado más conciencia de la salud. Lo negativo me parece que de manera exponente ha crecido la información basura, por decirlo, que circula en redes, que muchas veces no entendemos qué hacer, porque tenemos dos profesionales que nos dicen esto sí, y el mismo profesional nos dice esto no, entonces estamos totalmente perdidos. Yo te quería preguntar cómo tiene que ser una alimentación, sin entrar en lujo de detalle, pero yo no sé nada, no sé cómo comer, no sé qué comer. ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debería equilibrarla? ¿Qué debería tener en cuenta? ¿Qué debería evitar? Bien. Y ahí volvemos a lo mismo, a la individualidad. Yo creo que ahí está el gran problema para mí, es integrar a todos en lo mismo y dar consejos como generales, que hay guías de población, digamos a nivel nutricional, que uno los toma como guías cuando uno hace una educación alimentaria en una comunidad, pero después en realidad lo único que resulta, o para mí lo que realmente es eficaz y es eficiente, es entender a ese paciente, que es único. ¿Sí? Es decir, y que ese paciente a su vez se entienda. ¿Se entiende dentro de qué? Dentro de su corporalidad, dentro de su herencia, dentro de sus hábitos, dentro de sus gustos, dentro de sus salidas, dentro de lo que para ese paciente es el disfrute. Entonces ahí empezamos a trabajar realmente. A mí me encanta cada paciente que llega porque le dedico ese tiempo, porque es un desafío enorme empezar a entender ese paciente y que el paciente empiece a entenderse también. Entonces de golpe, un paciente que le parecía genial el ayuno intermitente, en una de esas descubrimos juntos que no es el camino ideal para él o para ella. Claro. ¿Sí? Y en una de esas sí, acompañamos esa decisión que viene siendo tomada tal vez de hace un tiempo y analizamos si es lo mejor o no. Entonces, mira, más allá de todo lo que uno, se perfecciona y estudia y todo lo nuevo y las tendencias y todo, yo siempre cuando el paciente llega como muy seguro de la decisión que ha tomado, yo siempre le digo, vamos a analizar esa decisión que vos tomas. No es buena ni es mala, es una decisión. Claro. ¿Sí? Es una decisión tomada, vamos a ver, analizamos juntos si es la adecuada. Y creo que ahí está la fortaleza, ir encontrando el camino de cada uno, acompañar ese proceso que es muy diferente. Y hay pacientes que lo transitan también distintos. Hay pacientes que hacen millones de escalones y van siempre pretendiendo un poco más. Otros pacientes que solo el hecho de hacer 2 escalones ya fue un montón porque por toda su vida, ¿no? Claro. Y entonces y hasta ahí fue su acompañamiento y ahí es el alta nutricional. Claro, entonces, sí. Es un trabajo como súper artesanal, que eso me parece que es el secreto de todo esto, encontrarte con un paciente, escucharlo hablar y ver por qué lado vas a poder encarar. Lo mismo que pasa como profe de educación física, como médico, porque todos, a ver, si bien hay algo que dicen los libros, por ejemplo, decimos, no sé, se me ocurre, hay que comer proteínas, pero esa persona es vegetariana, bueno, ya ese ítem lo va a tener que modificar de alguna manera, incorporarlas por algún otro lado.
y eso es lo que nos confunde de las redes. Exacto. Y ahí está, cuando uno toma una decisión, por ejemplo, este ejemplo que vos pusiste, voy a ser vegetariano, ¿sí? Pero para poder llegar a tomar esa decisión o realmente transitarla como corresponde, vos tenés que aprender lo básico. Es como hacer un techo sin haber construido los cimientos. Claro. Entonces, ¿es una elección nutricional? Sí, como cualquiera de las otras que vos puedas elegir, ¿sí? Pero antes tenés que aprender sobre los alimentos, sobre cuál es la composición, cuáles son las mejores composiciones. Si vos sos vegetariano, tenés que aprender a comer verduras y frutas, básicamente, legumbres, porotos. Y cuando vos empezás a hacer la anamnesis alimentaria, te dicen, no, esta verdura, esta no, esta no, esta no. Entonces, ¿a qué se debe esa elección de querer ser vegetariano cuando comes 3 o 4 vegetales? Claro. ¿Qué hay por detrás de esa elección? Y te podría decir un montón de detonantes que los estamos estudiando también. Atrás de cada una de estas elecciones que se ponen de moda, tanto el ayuno intermitente como la keto, la cetogénica, el vegetarismo, bueno, cuando es una decisión tomada realmente con conciencia y con conocimiento y con un acompañamiento profesional. Estoy hablando de la persona que dice de un día para el otro quiero hacer tal dieta, ¿no? Claro. Entonces siempre solapadamente hay atrás otra información que uno un poco escarbando descubre y bueno, junto con el paciente tratamos de también descubrir eso, ¿no? Y llevarlo hacia un mejor camino, ¿no? El mejor camino para ese. Claro, sí, persona. Totalmente. Lo bueno de esta entrevista es que no vamos a tener titulares ni bombas, esto sirve, esto no sirve, porque creo que coincidimos y entendemos que no hay cosas buenas, no hay cosas malas, sino hay cosas que son efectivas para cierta gente y cosas para otra, y siempre que escuchemos esto no sirve, esto sí sirve, esto es lo mejor, habría que investigar un poquito para quién está hablando esa persona. Exacto. Y el impacto que tiene. Por suerte uno tiene herramientas para evaluarlo. No es que a mí se me ocurre que puede ser mejor o peor para vos, ¿no? Yo tengo herramientas, la antropometría, todo lo que hace la plicometría, todo lo que hace la bioimpedancia y algunos otros parámetros. Podemos ayudarnos del laboratorio, de algunas observaciones también de clínicos, de cardiólogos, de fisios. Uno se nutre de todas esas profesiones para poder evaluar y decir realmente, a ver, este camino o este alimento o esta circunstancia para vos está bien o está mal, porque uno después lo evalúa científicamente, con valores, ¿no? Claro. Entonces, tus valores dicen que el ayuno en vos funciona, o tus valores dicen que el ayuno en vos no funciona. Claro, hace una investigación científica con cada persona, con datos que ha recolectado con los años y encontrar lo mejor para esa persona. Yo siempre digo que el camino mejor es encontrar tu propio patrón. O sea, no compararte con nada ni con nadie. Tal persona es una persona que tiene tal rendimiento y entonces yo quiero comer lo que come esa persona porque me sirve como referencia. Claro. Esa persona no tiene tu misma genética, no tiene tu misma herencia, no tiene tu mismo contexto, no tiene tu misma composición nutricional. Entonces, no se puede trasladar. Sí, por ahí te puede llegar a servir como guía, ¿no? Claro. Pero entonces, volver a tu propio patrón es haber recorrido varios caminos nutricionales, ir evaluando y decir, este es mi camino nutricional. Claro. En este momento, porque también puede cambiar a lo largo de la vida. Eso puede cambiar, no es que se va a mantener toda tu vida. La edad, una patología, quedé embarazada, tengo insulinoresistencia, es decir, puede ir cambiando y variando en función también de lo que vaya transcurriendo en la vida, ¿no? Sí, eso pasa mucho en el ámbito del entrenamiento, por ahí gente que trae un plan de Usain Bolt o de Michael Phelps o de algún atleta olímpico. Y está perfecto, pero uno reproduciendo ese plan no va a lograr absolutamente nada, sino solo que va a ir para atrás. Porque una persona, primero que son de los top mundial, que nació con otra genética, en otro contexto, y después que no tiene nada que ver con el lugar donde yo estoy, lo que estoy haciendo. Pero bueno, es como que nos cuesta entenderlo a veces. Sí, también ponernos en el lugar que corresponde, ¿sí? Yo también tengo pacientes por ahí que hablan de la actividad física como un deporte de alto rendimiento y se sientan realmente, y a mí me encanta porque la autoestima allá arriba. Claro. Pero en realidad yo trato de ubicar, es decir, haces actividad física,
media, intensa, 3 veces por semana, 1 hora, no es hacer un deporte de alto rendimiento. Claro. Y por lo tanto no puedes comer lo mismo que esta persona que me estás comentando, que es una deportista de alto rendimiento. Sí, no tenés sí. el mismo gasto calórico. De hecho, los deportistas tienen un conjunto, y vos lo sabés, de un montón de aspectos que hacen a desarrollar ese deporte, ¿sí? Yo tengo deportistas de alto rendimiento en mi consultorio, están con psicólogos, deportólogos, están con fisios, especialistas en su Claro. actividad, tienen guías en todo sentido. La lectura que tienen es en relación a esto, hacen meditación, respiración, Sí. elongación, todo esto que vos estás Claro. incentivando también a hacer, como mucho más completo. Sí, sí, es como un deportista, no tiene puntos que están librados al azar, es como que por todos lados está abordado con profesionales y uno por ahí viendo un plan quiere reproducirlo y lo que único que va a lograr es lesionarse, frustrarse y abandonar la práctica deportiva, la actividad física y volver a ser un sedentario. Exacto. Entonces creo que eso es muy importante que lo podamos poner sobre la mesa. Sí. Hay una cosa que me gusta mucho cuando hablas porque vos haces mucha educación con los pacientes y yo creo que lo entiendo igual, no sirve nada que sean dependientes de, profe dependiente, nutri dependiente, porque creo que tenemos que ir evolucionando y aprendiendo a esto, qué me hace bien, qué me hace mal, cómo debería alimentarme, no que siempre me digan hoy son 100 gramos de, como creo que tenemos que ir superando instancias como... No digo ser especialista, cosas que deberían venir de la escuela primaria y secundaria ya. Me encantaría que fuera así, siempre insisto que me encantaría que desde el primer día de clase se diera educación alimentaria, educación integral, salud integral, que se diera como una materia porque es básico, ¿no? Y esto que decís vos, ¿no? Es una formación y lleva tiempo. Lleva tiempo, el proceso de aprendizaje, así como aprendemos cualquier disciplina o aprendemos a leer o aprendemos en una profesión, nos llevó años y nos sigue llevando años de aprendizaje, y aprender a comer lleva un tiempo, lleva un proceso y eso implica un tiempo destinado en la consulta que no todos tienen. Yo sí, yo la defiendo a morir, no tengo consultas de 5 o 10 minutos, no existen, nunca existieron y lo voy a defender siempre al tiempo destinado a cada uno, con eso no transo, porque es necesario ese tiempo para poder hacer esa transmisión de conocimientos, que el paciente realmente tenga herramientas para esto que decís vos, que es muy difícil, que es después desprendernos de ese paciente y de ese tratamiento, porque hay una cuestión como de adhesión muy fuerte a la persona, al tratamiento, al lugar, más si fue un resultado positivo, pero yo creo que también está bueno como profesionales ir viendo que se va acercando el alta nutricional o que se va acercando a un lugar donde el paciente tiene herramientas para manejarse solo y ponerlo en palabras. Es necesario que transite solo. Pero hay un aprendizaje previo, y yo lo hago antes de dar el alta nutricional, hago varias técnicas en donde el paciente hace una serie de ejercicios aplicados, ¿sí? En donde el paciente va sintiendo, o sea, no le doy el alta, le digo, te vaya, aprendiste todo, porque el paciente quiere quedarse. Claro. Y la verdad que lo lindo también es disfrutar del proceso más que del resultado. Siempre lo digo, es hermoso el proceso, el resultado es consecuente, es consecuencia de lo que vos hiciste, de lo que puedas, de lo que podamos, de hasta dónde lleguemos, de hasta dónde dé este tratamiento, pero disfrutemos del transitar esto, ¿no? También esto es una historia como que viene de lejos, ¿no? Que llegar a un peso implica morirte de hambre, que implica sacrificio, que implica padecerlo, que implica no voy a compartir más con mis amigos, no voy a comer nunca más un asado, una torta, un vino. Y de bastante lejos de esa realidad está hoy lo que uno aborda, ¿no? Está buenísimo, porque todo lo que me decís yo automáticamente lo relaciono con la actividad física, y esto de si no hay dolor no hay mejora. Claro. Es exactamente lo mismo, o sea, hay que sufrir para que tenga resultado lo que estás haciendo. Yo siempre digo que no se preocupen tanto por qué plan están haciendo, sino lo más importante es darle continuidad, es lograr la adherencia a la actividad física, que es lo mismo que está diciendo un poquito vos recién. O sea, no va a haber un plan que te salve la vida en 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año. Tenés que hacer actividad física durante toda tu vida, de manera controlada, regulada, con profesionales. Y en lo tuyo creo que lo que está diciendo es exactamente lo mismo. Tenés que comer bien siempre. Siempre. Y tener esa continuidad, como decís vos, tanto
tanto que ya sea un hábito. Claro. Es decir, que lo normal en vos sea estar conectado con lo que comes y cuánto comes y cómo lo combinas y si te hace bien o mal, si eso te repercute en todo, ¿no? Porque la alimentación atraviesa absolutamente todo. Todo, ¿sí? Mi circuito de emociones van a estar ligados a si estoy bien alimentado o no, mis circuitos de rendimiento físico van a estar absolutamente relacionados a mi alimentación, mi rendimiento intelectual va a estar absolutamente relacionado a si tengo o no los nutrientes necesarios para abordar una cuestión intelectual, es decir, todo está relacionado, porque somos seres vivos y comemos todos los días de nuestra vida, no es algo que es ajeno a nosotros, ¿no? Respiramos y comemos todos los días y si no nos morimos, así de fuerte es. Pero bueno, nos hemos desprendido tanto de una buena alimentación y de activarnos, de hacer, de movernos, que nos hemos alejado de nuestra propia esencia como seres humanos. Tenemos que volver a aprender algo que ya es innato. Claro, sí, totalmente, que lo perdimos y hay que como tratar de recordarlo. Yo una vez hablaba con una persona que, bueno, ha sido obesa y por un largo proceso, corrió maratones, corrió 42K, hizo una transformación de vida muy grande y él casi se muere, o sea, hizo el clic de empezar a cuidarse porque casi se muere de una neumonía. Y él me decía, la frase que a mí me arruinó es, el lunes empiezo. Y él me decía esto, que yo empezaba todos los lunes. Y yo, claro, como con esa presión de empezar el lunes, hacía todo mal y comía de más el sábado, el domingo, porque el lunes empezaba. Empezaba el lunes, pero el martes, miércoles ya había abandonado. Y el lunes volví a empezar de nuevo. Y en ese periodo empeoró muchísimo su... Y es una frase que se usa muchísimo, el lunes empiezo. ¿Por qué no empezar hoy, no? Exacto, y el fin de semana es igual a comer de más y comer todo lo que no como en la semana. Y entonces el fin de semana pasa a ser otra cosa distinto a lo que yo hago de lunes a viernes. ¿Por qué? Las vacaciones que son tirado, comiendo y bebiendo en una playa. ¿Por qué no puede ser unas vacaciones? Directamente yo te digo vacaciones, voy a decir playa, cerveza, tirado en una playa. ¿Por qué no nos imaginamos vacaciones caminando al lado de una playa tomando agua? ¿Por qué? O sea, ¿quién nos metió que a vacaciones igual a comer y beber? Y vacaciones relacionadas al placer de no cuidarte. Pero está tan arraigado que ni siquiera lo ponemos en tela de juicio. No, ya es lo normal. Eso entonces, bueno. Estás de vacaciones, dale, come. Tenés todo el año para cuidarte. No, estás en vacaciones, tenés más tiempo para cocinarte, para caminar, para pensar en tu cuerpo, para realmente conectarte para aprender otras recetas que durante el año no tuviste tiempo. Debería ser el momento enorme y mejor del año. Y sin embargo, alguien nos metió eso, ¿no? Como encuentro de amigos, vemos fútbol, es igual a cerveza, asado. Sí, está divino, me encanta, pero no necesariamente. Podría ser alguna otra cosa, no digo que debería ser, ¿no? Digo, podría, pero ya está metido. Y el que quiere tomar agua es como el amargado de ese evento. ¿No? Claro, hoy juega Argentina y que toma. Exacto, pero ya está tan metido que entonces la vida por dónde pasa, ¿no? El disfrute por dónde pasa, si esto... Bueno, creo que ahí está esto que yo te digo que lo que más me cuesta a mí es deconstruir lo construido. Claro, y calculo que nosotros, bueno, en Argentina y en Sudamérica tenemos un componente social muy alto que está relacionado con la comida. Es juntarse a comer. No nos vamos a juntar a caminar. Y no lo podemos sacar porque sería ir en contra de nuestra idiosincrasia, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esos encuentros sociales que están siempre, son fuertes y son muchos, bueno... cómo debería ser mi alimentación para poder seguir disfrutando de esos encuentros, de mis amistades, de mis asados, de mi asado con familia, de mi asado con mis amigos, o de mis té con mis amigas comiendo cosas ricas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para, bueno, tener una actividad física o entender, poner un stop o seleccionar dentro de una mesa lo que mejor me hace a mí? Es decir, un montón de cuestiones que favorecerían a ese encuentro, no es limitarlo, no es no ir, no es... no, todo lo contrario, es aprender en esos eventos sociales cómo yo me tengo que manejar de la mejor manera. Y pasarle bien, no estar sufriendo, es lograr... yo soy igual de feliz comiendo un tomate que, no sé, que una comida súper elaborada, es como que no... sí, me gusta comer bien, pero creo que hay que empezar a disfrutar esas pequeñas
pequeñas cositas, Sí. ¿no? De decir, estoy disfrutando Sí. esto, ¿no? Hoy tengo que comer una ensalada. Sí. Yo creo que mucho va en la línea, digamos, de base que vos tengas. Si Claro. tu línea de base vos la trabajaste Ujú. con alguien que te acompañe, ¿no? Un profe de actividad física, un nutricionista, y llegás a una línea en donde llegás a valores normales, Ujú. ¿sí? Tenés un peso normal, un índice de masa corporal Claro. normal, tu composición grasa está normal, tu composición de masa muscular está bien, tus análisis se dan bien, te da la posibilidad de que esas salidas de los planes sean dentro de una línea, porque tu línea Claro. es otra. Si tu línea está corrida, claro, eso detona, realmente detona, ¿sí? En una persona que tiene, no sé, una diabetes, hace un pico de glucemia si Ujú. consume algo que no, o alimentos de alto índice glucémico. Claro. Pero si mi glucemia está nivelada y yo logré hacer actividad física y tengo una base alimentaria durante la semana Ujú. muy armónica, ese pico no es tal, es más ondulante que pico. Llegué a un equilibrio, Claro. a un equilibrio dentro de mi desequilibrio. Claro, Pero todo. logré un Ujú. equilibrio y entonces ahí disfruto de esos Ujú. encuentros porque sé que no me van a causar más que una cosa ondulante. Claro, sí, que La línea es la que marca eso, ¿no? exacto, es lo Llegar a importante de esa línea. ¿Cómo manejas dentro de esta concepción los permitidos? Lo que es como casi lo obligado de cuando me Sí. cuido, está la palabra permitido Sí, siempre. Sí, la palabra permitido, como la palabra dieta, yo la erradiqué del Claro. consultorio hace mucho tiempo, no existen los permitidos en los planes, por lo menos que doy yo. Ujú. Vamos recorriendo caminos en donde también yo voy viendo. Si yo en la primera consulta pregunto, ¿qué te encanta comer? ¿Qué te encanta comer? ¿Te gusta más lo dulce? ¿Te gusta más lo salado? ¿Qué cosa decís? Esto no lo puedo dejar de comer porque realmente me genera Claro, placer. y se lo vas a poner dentro del plan. Totalmente. No va a tener que totalmente. esperar un día para... Exacto. Y si no, lo pacto. Mira, te encanta esto, pero ahora tenés el colesterol allá arriba. ¿Te parece que hagamos algo un poquito más estricto hasta que vos tengas el colesterol en área normal y después lo ponemos? ¿Estás dispuesto a hacer eso o querés que hagamos algo un poquito más a largo plazo? En donde vos puedas incluir ese queso y ese salame que te fascina. Y no, yo estoy dispuesto a largo plazo. Claro. Lo vas a mantener, sí. Entonces vamos por ahí, por eso te digo que la individualidad y el explicarle al paciente, mira, esto es así, lo podemos hacer, y caminos hay infinitos, digo yo. Ujú. Podemos recorrerlos infinitamente, a mí me encanta acompañar. Claro. 500 caminos, Lo los buscás hasta que lo recorro y los encontrás. busco y lo acompaño al paciente, inclusive acompaño errores, Ujú. sabiendo que va a ser un error. Claro que es normal, es parte del proceso. Absolutamente, es parte del proceso. El paciente me dice, yo quisiera hacerlo extendido porque yo no quiero. Te acompaño. Y el paciente solo va viendo que el resultado, yo digo, claro, pero el pacto inicial fue que vos querés que volvemos a replantear la pregunta. Claro. ¿Cómo querés que vayamos ahora? Y el Ujú. propio, entonces no es algo imperativo, tenés que hacer el plan, te doy el permitido. ¿Quién soy yo para decirle a un paciente el permitido? Es un Claro. helado el sábado a la tarde, el paciente quiere el permitido, un chocolate el martes a la siesta. Claro. ¿Quién es uno para decirle qué puede, qué no puede? O sea, vos le decís, Absolutamente. le recomendás algo. Cada Le uno puedo decir, exactamente. el hacerse cargo del proceso, ¿no? Exactamente. Y decir, bueno, ¿a vos qué te gusta? A mí me encanta el helado. ¿Qué días te gusta comer el helado? ¿Cualquier día? ¿Solo? ¿Cuando hay gente? Bueno, y ahí vas trabajando ese helado que es algo que le parece Claro. un buco, que bueno, traerlo. Yo siempre digo que distender Ujú. los tensores, ¿sí? Las harinas me hacen re mal y me van a hacer engordar, pero ¿te encantan? Sí, ¿qué te gusta la pizza? La traigamos. Porque si no, la tensión a comer pizza va a Claro. estar durante el tiempo que lleve el tratamiento. En una obesidad estamos hablando de años. Claro. Entonces yo no puedo decirle al paciente, mira, durante años vas a tener una Olvídate de tensión esto. que te va a decir quiero comer pizza. ¿Qué va a hacer el paciente? Sí, va a generar más estrés, va a ser contraproducente. Lo va a querer más. Albert, te hago consultas relacionadas a dietas o a formas de distribuir los alimentos durante el día, que la gente estamos como muy pendientes de eso porque las redes nos bombardean. Te pregunto, ayuno intermitente. Primero, ¿qué es? Que nos expliques. Y después, si lo has usado con pacientes y en qué caso los has usado y si has tenido resultados. Bien. Primero entender lo que es muy importante y ver qué causa el ayuno intermitente y si es necesario o no y para quiénes. El ayuno intermitente, como la palabra lo dice, es ayunar, es decir, pasar muchas horas o varias horas, que también ahí hay distintos abordajes.
Hay distintos tipos de ayunos intermitentes. Entonces lo primero es entender que no es, digamos, se ha puesto de moda ayuno intermitente, pero en realidad hay distintas formas y protocolos para esas distintas formas de abordaje. ¿Sí? Lo ideal, o digamos, lo que quiera, donde quiere llegar la dieta, esta decisión nutricional, es poder usar reservas, sobre todo de grasas, y optimizar algunos circuitos. Por ejemplo, que la insulina esté estable, que haya una digestión menos veces al día, entonces todo lo que implica la digestión de alimentos, que es toda una movida, que haya un gasto calórico específico para eso, por ahí en un deportista de alto rendimiento que necesite esa energía para su actividad física, bueno, vale, porque en la parte digestiva gasta un montón de calorías, entonces hay que ver qué tipo de actividad física y si se justifica o no un ayuno intermitente y termina usando otra vía metabólica que no es la convencional, ¿sí? En general nosotros utilizamos una vía metabólica que son los hidratos de carbono, que son el azúcar, tenemos más biodisponibilidad y es mucho más fácil de usar ese camino. Romper con estructuras como grasas o proteínas, en este caso cuerpos cetogénicos y grasas, es más difícil. Entonces tiene un tiempo determinado para que yo use de esas reservas y use otro camino metabólico. Si lo he usado, sí. Lo he usado a estos ayunos intermitentes, siempre tienen que ser guiados, hay que entender estos varios tipos que hay, entender cuál es el ideal para el paciente. A veces son 12 horas de ayuno, a veces son 16 horas de ayuno y 8 de alimentos, a veces son 5-2, 5 días en donde yo 3 ayuno a un ayuno intermitente y 2 no, ¿sí? Entonces hay pacientes que necesitan una sincronicidad todos los días igual, y hay otros pacientes que eso genera que haya una meseta y que el paciente quede en ese lugar porque el cuerpo se adapta muy rápido. Es impresionante. Entonces, igual que en un plan nutricional, vos elegís un camino y bárbaro y va bajando, y que eso hasta que se estanca, se adaptó, hay una adaptabilidad y vos tenés que moverlo hacia lugares a veces insólitos. Claro, incomodar el proceso un poco. Y acomodar el proceso. Vos dijiste, bueno, yo voy por acá, calóricamente, cuánto de proteína, cuánto de grasa, y después lo tenés que cambiar. Y por ahí un paciente que decís, nunca se me hubiese ocurrido que en un obeso yo elevo los hidratos de carbono. Y sí, la verdad que ese camino es el momento para distorsionar un poco y que el cuerpo siga descendiendo. Entonces, el ayuno intermitente vale en algunos casos, hay algunos estudios muy favorables. Vuelvo a decir que depende de cada uno y vuelvo a lo mismo, ¿no? Creo que es un camino que vos no podés decidir sin haber transcurrido otros. Claro, exacto. Yo no puedo decidir, hago un ayuno sin entender de qué se trata, por qué, cómo funciona mi cuerpo. Si yo tengo problemas con el azúcar, con las grasas, tengo que entender si eso me va a hacer mejor o peor. Si yo tengo antecedentes en mi familia de algunas patologías, capaz que las termino como un poco llevando a un límite. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, ¿no? Claro. Entonces, buena o mala, y depende. Sí, me parece una buena estrategia, para algunos casos muy eficaz. En deportistas de alto rendimiento, en personas que tienen grasas viscerales también me ha dado buenos resultados, muy buenos resultados, y en algunos diabéticos para nivelar la insulina también. Claro, ahí yo he leído algunos estudios como que concluyen que el verdadero resultado de estos cambios, por decirlo, bastante rápidos que uno ve, son porque termina uno consumiendo menos calorías a lo largo del día. Es como que si uno tiene el permiso de comer, va picoteando y a lo largo del día ingeriste muchas más calorías que si hago 2 o 3 comidas y después no como porque estoy obligado hasta la próxima permitida. Exactamente, entonces ahí está el problema en realidad, el beneficio y el problema a la vez. Claro. Porque yo en realidad tal vez hice una reducción de peso muy importante, pero no aprendí a comer, no lo voy a sostener. Y hay que ver después el rebote de eso, ¿no? Porque yo no aprendí, porque yo en ese periodo en donde como cualquier cosa. Claro. Y como capaz que menos o más de las calorías que yo debo consumir. O si soy deportista, necesito una cantidad extra de calorías, una cantidad extra de proteínas, por ejemplo. Y no puedo, porque ni en volumen puedo comer en 2 comidas lo que yo debería comer en proteínas.
Claro, Entonces, bueno, puedo ir por otro camino, puedo suplementar. Los suplementos tienen beneficios y algunas otras cuestiones colaterales. ¿Entendés? Entonces, por eso digo que un ayuno intermitente vale. A ver, si yo me conocí, si yo aprendí a comer, si yo entendí cómo es mi metabolismo, si yo me entendí cuando yo realmente como de verdad por hambre, si sé discernir, si entiendo de qué se trata alimentarme bien, bueno, después yo digo, me gustaría probar el ayuno por esto y por... Bueno, a ver, vamos. Claro, sí, totalmente. Es construir el techo sin los cimientos. Sí, o por ahí pasa que hasta a mí mismo me ha pasado intentando probar, yo me gusta probar un poco todo. Sí. Es decir, como sé que no voy a cenar, el almuerzo lo voy a cargar más. Claro. Porque total no ceno, entonces por ahí terminás, no te digo que el doble, pero un poquito más ingerís por este permiso de no cenar. Y es lo mismo en definitiva, no va a cambiar. Y sabes a lo que yo voy, que por ahí estos ayunos, si nosotros viviríamos de otra manera, se darían naturalmente. Si yo voy acorde a mi ciclo, ¿sí?, de noche, tarde y día, ¿no? Si yo entiendo que mi cuerpo cuando no hay luz debería irme a dormir, cuando sale el sol debería despertarme. Si yo tengo un control de mis emociones que hacen que mis hormonas estén niveladas, ¿no? Porque yo puedo estar divino, hago todo esto y tengo el cortisol siempre alto, no sirve de nada, ningún plan que yo pueda llegar a hacer. Es decir, hay un montón de circuitos que si yo aprendo a vivir de otra manera, se acomodan casi naturalmente. Entonces, naturalmente uno comería o cenaría más temprano y más liviano. Y se levantaría más temprano y capaz que no necesitaría comer porque es una cena lo justo y lo necesario y no tiene la ansiedad de comer un desayuno y capaz que lo extiende y naturalmente cerca del mediodía empiezo a comer. Sí, nos hemos estructurado tanto que por ahí, y nosotros tenemos la costumbre, en Argentina y en varios países, de cenar muy tarde. Hay muchos países que 6, 7 de la tarde es la última ingesta y hasta el otro día. Nosotros no concibiríamos eso de a las 7 ya está y después ¿qué? Y así también son las tasas de sobrepeso y obesidad que nos hacen diferente a esos países que comen menos veces y que cenan más temprano y que no desayunan una barbaridad. Es decir, bueno, tienen otra longevidad también. Claro. Albert, y sin entrar tanto en detalle, las dietas cetogénicas o las famosas dietas keto, ¿nos puede explicar qué son? Que uno a priori cuando escucha parece como raro, ¿no? Es como todo lo contrario a lo que uno le han dicho. Bien, es decidir un camino nutricional en donde yo utilizo, como te decía recién, la energía desde las grasas, principalmente de cuerpos cetónicos, y no el camino más fácil que tiene el cuerpo, que son los hidratos de carbono. Entonces, esa sería una dieta cetogénica que gira en torno sobre todo a grasas y a proteínas y muy baja en hidratos de carbono. ¿Y qué grasas? Las grasas que se dan son de aporte ahí están los problemas, ¿no? Porque ahí está el problema. Grasa, como solamente grasa. Como una escucha grasa, listo, como porquería ahora más, me va a hacer mejor. Exactamente, me va a hacer mejor, entonces ahora vamos con todo jamón y qué sé yo, y un montón de cuestiones que son alimentos grasos, sí, pero hay que evaluar si son ultraprocesados y un montón de alimentos que yo creo que no tienen grasas y que los tienen, ¿no? Y que tienen estas grasas trans que son peores que las grasas saturadas. Entonces, bueno, también es esto, por eso siempre hablo de lo anterior, la información. ¿Sí? No te puedes poner a hacer una dieta cetogénica sin entender, por ejemplo, qué tipo de grasas hay, ¿no? Como la información básica, de dónde provienen, qué alimentos me lo dan, y sí, porque... Claro, no significa empezar a comer papas fritas de un día para el otro. Exacto. O sea, el objetivo va a ser otro. Exacto, como yendo al otro extremo, la gente que dice yo no como nada de hidratos de carbono y no como nada de azúcar. Y yo le digo, ¿comes barritas de cereales? Sí. ¿Comes galletitas? Sí. ¿Comes galletitas de agua? Sí. Bueno, todo eso... Lo único que no come es pasta, fideos. Exacto, todo eso lo contiene, entonces hay una desinformación también. No como nada con sal, ¿comes galletita de agua? ¿Comes pan si tiene sal? Claro. Es decir, hay un montón de desinformación, ¿no? Sí. Albert, alimentos, por ejemplo, los edulcorantes. En un momento parecía que eran algo que todos deberíamos hacer. Hoy por hoy, edulcorantes se han sacado prácticamente de todos lados, no se puede dar a niños. ¿Por qué? ¿Qué tienen? ¿Qué nos puedes decir de esto?
Hubo toda ahí una controversia también de los circuitos de nutrición también por cómo fue bajada esa información, porque fue a través de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros veníamos manejando los edulcorantes como muy buena estrategia porque hacen que uno disminuye la cantidad de azúcar blanca, la sacarosa en definitiva. Y bueno, es una muy buena estrategia, la hemos usado. Obviamente que hay un abanico muy grande de edulcorantes y decidimos dentro de esos los mejores, y ahí nos fuimos manejando en obesidades, en diabetes, bueno. Y resulta que la Organización Mundial de la Salud, no hace poco, creo que el año pasado, o a principios de este año, larga una información que no, que los edulcorantes, bien. En realidad lo que se quiso decir, que fue mal transmitido, en realidad es que no hay ningún estudio que diga que vos usando el edulcorante vas a bajar de peso y vas a mejorar tu situación de un sobrepeso o una obesidad. Evidentemente, porque si yo me como una torta enorme y el café lo tomo sin azúcar y el edulcorante nada, sí, volvemos a lo mismo, va por otro lado las decisiones que yo tengo que tomar, por ejemplo, en una enfermedad como la obesidad, ¿no? Entonces, ahí se armó todo un hecatombe y creo que volvemos al mismo. ¿Qué necesita ese paciente en particular? ¿Sí? Si yo tengo una persona diabética y que no puede tomar amargo, todavía el camino del edulcorante sigue siendo la mejor opción. En una obesidad en donde el paladar está acostumbrado a un nivel de azúcar muy alto, desacostumbrar a eso, como desacostumbrar a la cantidad de sal, lleva un tiempo, el paladar está como adormecido. ¿Sí? Es más, todo lo que hace a ultraprocesado nos adormece en las papilas gustativas. Entonces los chicos también, vos le das a un niño una frutilla y te dice es muy ácido, le falta azúcar, es más, a la banana poneme dulce de leche, miel y todo, porque el nivel de azúcar que tienen los ultraprocesados es tan alto y tan salados también, que después todo lo natural nos parece que es soso, que le falta sal, que le falta azúcar, ¿sí? Claro. Y en esto pasa lo mismo, ¿no? Entonces ir desacostumbrando a un paladar que está muy acostumbrado a altos niveles de azúcar, irlo descendiendo. Entonces, por ahí el transcurrir de un paciente óptimo puede ser de 3 cucharadas de azúcar, reducir a 2 es un montón, de 2 a 1 es un montón, de 1 a edulcorante es un montón, de edulcorante a stevia es un montón y de stevia nada es un montón. Totalmente. ¿Dónde estás vos parado y cuál es lo mejor? Y depende de vos, cuál es el lugar donde estás y cuál es tu necesidad. Es como la actividad física, o sea, de no hacer nada, por ahí pretendemos pasar a hacer 5 veces por semana. Y no es posible. Hace una, ya es un montón. Exacto. Ya hace 2, ya mejoraste el doble de lo que estabas haciendo cuando hacías una. Es muchísimo. Pero es como que queremos resultados tan rápido que nos embalamos y... Exacto. O sea, acá de 3 cucharas pasaste a 0 y después volviste a 5 porque tenías tantas ganas de consumir azúcar. Exacto. Albert, ultraprocesados, para que la gente entienda, ¿qué son? ¿Qué ejemplos nos podés dar? Generalmente todo lo que está empaquetado es un ultraprocesado, ¿sí? Son alimentos que en realidad se alejan del alimento natural y tiene un montón de agregados, un montón de ingredientes, un montón de químicos que alejan al alimento de lo natural. Es fácil, casi todo lo empaquetado es un ultraprocesado, y lo que tiene más de 5 ingredientes si es un ultraprocesado. Veo la lista de ingredientes y veo que hay 5 o 6 cosas, ahí es un ultraprocesado. Es un ultraprocesado. El ultraprocesado, ¿qué es lo que tiene? Primero que tiene una combinación ¿sí? de hidratos de carbono simple, que es azúcares, sodio y grasas, que son un tipo de grasas también, que son grasas hidrogenadas o grasas trans. Y esa combinación hace que sean adictivos. Entonces yo no puedo comer un solo alimento de esto, sino que me tengo que comer el paquete completo. Están hechos para eso, y además tienen una sustancia, casi todos, que se llama glutamato sódico, que tiene que ver con un gusto nuevo que nos encanta, porque es salado, porque tiene esa cantidad de grasa, pega a nivel paladar. Y en realidad, ¿a dónde funcionan los ultraprocesados? A nivel corteza cerebral. Claro, van al cerebro directamente. Al cerebro directamente, no es estomacal, no es que me gusta porque me da placer comer ese. ¿A dónde va ese registro? A la corteza cerebral. Entonces lo grave, y por eso el etiquetado frontal está, porque son alimentos que nos están enfermando. Entonces, si nosotros desde niños les estamos dando, desde chiquititos les estamos dando estos ultraprocesados,
pega esa información a nivel corteza y es la necesidad permanente de ir a esos alimentos. Y después tenemos niños de 10 años con obesidad y sobrepeso, hipertensos, diabéticos, ¿no? Por un desarrollo anormalmente rápido de patologías de adultos en niños que tienen que ver casi directamente con el sedentarismo y con esta forma de alimentarnos, ¿no? Con los ultraprocesados. Son adictivos y a su vez como que no generan la saciedad que genera otro tipo de alimentos. Exactamente. Y otra cosa es que como tiene tantos ingredientes que no son naturales, el cuerpo no los lee, no sabe, no tiene ni la menor idea de lo que llegó. Llega una manzana y el alimento sabe exactamente qué llegó. ¿Sí? Que llegó, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que por ahí también se confunde porque decimos, bueno, un ultraprocesado, un alfajor y una manzana, pero vamos a una barrita de cereal, que todo el mundo lo tiene relacionado como la barrita de cereal es re light, ¿sí? Una barrita de cereal es un ultraprocesado. Si nosotros miramos el otro lado de los ingredientes nos vamos a dar cuenta fácilmente que la mayor parte, salvo que sean algunas particulares más proteicas que sin azúcar, etcétera, etcétera, que las hay y menos, la barrita de cereal sigue siendo un ultraprocesado, ¿no? Entonces llega un alimento y yo digo, bueno, por ahí creen que porque comen una barrita de cereal van a estar dentro de una dieta y comiendo una banana, no. Primero, calóricamente, ni comparación, ¿sí? Y así tuviesen el mismo valor calórico, llega la banana al cuerpo y el cuerpo entiende lo que llegó, dice, muy bien, llegó potasio, ya sé qué hacer, llegó sodio, ya sé qué hacer, ya llegó hidratos de carbono, ya sé qué hacer, llegó fibra, ya sé qué hacer. Entiendo este alimento y sé dónde ponerlo, cómo procesarlo. Llega una barrita de cereal, no sé lo que llegó, no sé dónde ponerlo y lo transforma o lo deposita en hígado, lo deposita en riñón, quiere sacarlo el cuerpo y no puede, entonces terminan siendo como tóxicos ahí dentro del cuerpo y terminan enfermos. Y el miedo a los alimentos reales, ¿no? Claro. El miedo a la banana. La banana o la naranja o... Sí. O el huevo, ¿no? El huevo. ¿Cómo le voy a dar un huevo todos los días a mi hijo? Pero le estás dando galletitas Oreo. Y el huevo no, porque y el huevo no, porque el colesterol. Pero le estás dando galletitas envasadas que tienen cualquier cantidad de grasa. El huevo creo que es uno de los alimentos que se ha vuelto bueno de a poquito, ¿no? Era tan malo y ahora es tan bueno. Nos hemos amigado. Nos hemos amigado, sí. Nos hemos amigado. Claro, y volvemos a lo natural. Es algo súper natural. Exacto. Como también el cuco malo de las grasas, ¿no? Claro. ¿No? En los 70, en los 80, el cuco malo eran las grasas, ¿no? Y era todo, si uno se quería cuidar, era todo light. Claro. El yogur light, la leche light, la manteca light, la margarina light, qué sé yo, nos hizo un daño terrible sacar tantos años la grasa como un macronutriente esencial en la dieta. Y ahora el cuco malo son las harinas y los hidratos. Y bueno, nos falta en unos años se va a poner de moda, ya van a ver, la proteína va a ser la mala de la película. Parece increíble pensarlo, pero bueno, vamos pasando así por modas y todos nos agarramos a eso. Sí, la verdad que sí. Bueno, súper interesante. Para ir cerrando, Albert, te pido como un consejo para la gente, alguien que está un poco perdido, que no encuentra resultados. Yo creo que por ahí estamos agarrando las bases. ¿Cuáles son esas bases de comer bien? Más allá de que hay millones de dependes, pero cosas que podemos hacer, implementar en relación a hábitos, en realidad en relación a alimentos que deberíamos tratar de incorporar en cuanto a la hidratación, que algo general que nos puedas decir como un último mensaje. Sí, yo creo que general primero es conectarnos de nuevo con el hábito de comer, de comer en casa. Si no puedo comer en casa, de llevarme comida. El hábito de cocinar. Las casas no tienen olor a cocina porque todo es comprado, porque como afuera, porque no como pescado porque me va a dejar olor en mi casa. Claro. Pero el pescado te hace re bien, o sea, ¿qué priorizas? ¿No? Hasta ese punto hemos llegado, ¿no? En la casa de las abuelas vivíamos con olor a salsa, a panes, a todo. Te despide el olor que la obesidad. De la obesidad, ¿no? Sí. Entonces hemos llegado hasta ese punto, ¿no? Entonces, así, consejo general, volver a la comida real, a la cocina real. Si no tengo tiempo, vuelvo a los alimentos reales y naturales. Trato de armar platos equilibrados. Platos equilibrados quiere decir que yo en el plato tengo hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua. Me hidrato con agua porque el cuerpo está hecho en 70% de agua y no de coca, ni de ninguna gaseosa, ni de ningún terma. Ni siquiera una gaseosa light o una agua saborizada. No, o sea, no es hechos de agua y no es cuidarse y tiene todas sus pros.
y sus contras, y les tiene más contra que cosas a favor. Entonces, bueno, empezar a tomar el hábito del agua. Si no puedo hacer algo, una limonada, una frutillada, una comer algo más natural, pero llevar a mi cuerpo hacia un lugar donde puedo yo tomar el hábito del agua. Incorporar la actividad física y un manejo de las emociones. Me parece súper importante el manejo del estrés hoy hacia a todas las patologías que estamos teniendo. Entonces creo que, y el descanso continuo, ¿sí? El descanso continuo. No me sirve dormir 4 horas a la noche y 3 a la siesta. Es continuo y depende de la edad que yo tenga, la cantidad de horas que debo descansar. Creo que esos son pilares como básicos. En la alimentación es eso, ¿no? A volver a la cocina y a conectarme con el cuerpo. ¿Algún secreto, algún truco contra el picoteo? ¿Lo puedo engañar al cuerpo? Sí, viste que feo, porque nos engañamos nosotros mismos. Y tomo agua, tomo mate para engañar al cuerpo. Engañar, yo siempre pregunto, ¿engañar a quién? Si sos vos mismo con vos mismo, ¿a quién estarías engañando? O sea, qué horror. Tal cual. Entonces, bueno, pongamos sobre la mesa cuál es tu problema. Generalmente asumirlo primero, es un problema. Exacto, es un problema que generalmente tiene que ver con un desorden alimentario y con un proceso de ansiedad. Está relacionado con cuestiones de ansiedad, de estrés. Absolutamente. Entonces yo creo que el manejo de las emociones a través de la actividad física, de mindfulness, de respiración, que ojo, que antes el mindfulness era como algo raro, esotérico, la respiración, la meditación o el yoga. No, hoy está científicamente fundado, científicamente comprobado que todas esas técnicas son absolutamente válidas, absolutamente válidas en la recuperación y en la reparación de la enfermedad. Otra de las cosas me parecen importantes es el cuidado del intestino como cerebro del cuerpo, y creo que todos lo tenemos dañado, todos, ¿sí? Porque los estresores alimentarios y los estresores de cómo vivimos dañan ese intestino, y allí se produce la absorción del 100% de los nutrientes. Si no está sano el intestino, por más que coma todo sano, o sea, no estoy absorbiendo. Nada de lo que hagamos va a ser válido. Entonces lo primero es una mirada hacia la zona intestinal, me parece fundamental. ¿Cómo lo cuido el intestino? Lo cuido con alimentos reales, lo cuido no agrediéndolo. ¿Suplementos, algo? No. No, si es necesario, sí. Pero, sí. Yo generales, doy suplementos si vos tenés trastornos como acidez, reflujo, inflamación, colon irritable, hace falta restablecer ese intestino, y a veces sí, comiendo alimentos, fermentos, probióticos, prebióticos, cuido mi intestino y cuidando el tipo de alimentos que está ingresando. Los ultraprocesados, por ejemplo, las gaseosas dañan absolutamente mi mucosa intestinal, y por lo tanto ahí nada de todo el resto alcanza ni sirve, porque bueno, donde se absorben los nutrientes está dañado. Que bueno, todas las soluciones terminan siendo volver a las bases, a lo simple, y no hay que rebuscarse mucho. Exacto. No hay que buscar el super método, no existe. Es más sencillo de lo que uno cree. Sí, pero nos terminamos rebuscando demasiado, muchas veces. Así es. Bueno, Albert, agradecerte. La verdad que fue muy linda la charla. Y bueno, seguramente surgirán más si te sentiste cómodo y te gustó. Me encanta. Haremos otras. Me encanta. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, me encanta este espacio, yo te lo agradezco, me siento súper honrada, esto es una institución, sé de la seriedad, de todo lo que has progresado en este tiempo, vos y todo tu equipo, sé de la seriedad, porque a través de mis pacientes me llega la seriedad con la cual trabajan, así que bueno, yo soy la agradecida absolutamente de estar acá, y sí, voy a venir todas las veces que me inviten. Bueno, gracias Albert, y podemos preguntar por ahí a la gente qué les interesaría abordar en unas próximas charlas. Dale. Gracias. Dale, a vos.